La gala benéfica en el elegante hotel de Manhattan era un espectáculo deslumbrante. Las luces brillaban con intensidad, reflejándose en los vestidos de seda y los trajes de etiqueta que adornaban a los asistentes. Hake Thompson, un empresario de 35 años, se encontraba en el centro de la acción, rodeado de admiradores y colegas. Sin embargo, a pesar de la música suave y las risas que llenaban el aire, había un vacío en su interior que no podía ignorar. Hake era un millonario hecho a sí mismo, un hombre que había trabajado incansablemente para llegar a la cima. Había logrado todo lo que muchos solo podían soñar, una mansión en el Upper East Side, un automóvil de lujo y una carrera exitosa. Pero en ese momento, observando a su alrededor, sintió que todo era superficial. La conversación era frívola, centrada en la moda y los negocios, y la risa de las personas a su alrededor resonaba como un eco distante, ajeno a su realidad. Se apartó de la multitud y se dirigió hacia un rincón de la sala, donde pudo ver la ciudad a través de una gran ventana. Las luces de Nueva York brillaban como estrellas en la tierra, pero no le brindaron consuelo. Se llevó una mano a la frente, sintiendo el peso de las expectativas y la soledad que lo acompañaba. Su mejor amigo, Mark, se acercó y le dio una palmadita en la espalda. «¿Qué te pasa, Hake?» «Estás más serio que de costumbre», dijo Mark, con una sonrisa despreocupada. «Nada, solo, contemplando», respondió Hake, sin quitar la vista de la ciudad. «Vamos, no te pongas así. Esta gala es para recaudar fondos, deberías disfrutarla. Mira a tu alrededor, tienes todo lo que podrías desear». Hake suspiró. ¿Todo? ¿Qué significaba realmente todo? La búsqueda de la riqueza y el éxito no le había traído la felicidad que había esperado. Se sentía atrapado en un mundo que no parecía tener sentido. «Quizás solo estoy cansado de la rutina», murmuró, sintiéndose incapaz de explicar su descontento a su amigo. Mark lo miró con curiosidad, pero antes de que pudiera preguntar más, una voz elegante interrumpió su conversación. «Hake. ¿Estás aquí?», exclamó una mujer de cabello rubio y ojos azules que se acercó con una copa de champán en la mano. Era Sophie, una modelo famosa y amiga de la alta sociedad. «Sophie, siempre un placer», dijo Hake, tratando de sonreír. «Te vi en la mesa de honor. Tienes que ser el hombre del momento». Ella sonrió coquetamente, pero Hake no podía evitar sentir que su interés era más por su fortuna que por él. Mientras la conversación continuaba, Hake se perdió en sus pensamientos. A lo lejos, la música cambió a una melodía más suave, y la multitud comenzó a bailar. Sin embargo, él se sentía como un extraño en su propia vida, un espectador en lugar de un participante. Más tarde, cuando la gala llegó a su fin y Hake decidió que necesitaba aire fresco, salió del hotel y se adentró en las calles llenas de vida de Nueva York. La ciudad estaba vibrante, incluso a esa hora de la noche. Sin rumbo fijo, caminó por las aceras iluminadas, sintiendo el frío viento en su rostro. Era un contraste refrescante con el ambiente sofocante de la gala. Después de un rato, se encontró en un parque. A lo lejos, vio una figura sentada en un banco. Era una joven, de aproximadamente 25 años, con una mirada triste y perdida. A su alrededor, había un par de objetos desgastados que indicaban que estaba pidiendo limosna. Hake se sintió atraído por su belleza, a pesar de su situación. Había algo en su expresión que resonaba con el vacío que él mismo sentía. Se acercó lentamente, sintiendo una extraña conexión con ella. La joven levantó la vista y sus ojos se encontraron. Era como si el mundo a su alrededor se desvaneciera por un momento. «Hola», saludó Hake, intentando romper el hielo. «Hola», respondió Clara, sorprendida por la amabilidad en su tono. Su voz era suave, pero había un matiz de desconfianza. «¿Te gustaría hablar un poco?», preguntó él, sintiéndose impulsado a conocer más sobre ella. Clara lo miró con curiosidad, evaluando su apariencia. Era evidente que no era como los demás que solían pasar por allí, ignorando su existencia. Su traje elegante contrastaba con la sencillez de su ropa. Después de unos momentos de silencio, asintió. «Está bien, tengo un poco de tiempo», dijo ella,
mientras ajustaba su chaqueta desgastada. Se sentaron en el banco y Jake comenzó a hacerle preguntas. Clara le habló de su vida en las calles, de las luchas diarias y de la soledad que sentía. Sus palabras eran sinceras y cargadas de una tristeza que tocó el corazón de Jake. La gente pasa de largo, como si no existiéramos, dijo Clara, mirando hacia el suelo. Pero todos tenemos una historia. Algunos simplemente están más ocultos que otros. Jake sintió un nudo en el estómago. Por un lado, era consciente de que su vida era completamente diferente, llena de privilegios que ella nunca conocería. Pero, por otro lado, había algo en su sinceridad que lo atraía. Era refrescante y real en un mundo de apariencias. ¿Qué te llevó a esta situación?, preguntó Jake, sintiéndose cada vez más interesado. Una serie de malas decisiones, supongo, respondió Clara con una risa amarga. Pero no siempre fue así. Tuve sueños, aspiraciones. Quería ser artista, pero la vida tuvo otros planes. Jake la miró fijamente, sintiendo que su corazón se abría. Era como si estuviera viendo la vida a través de sus ojos, y esa perspectiva lo hacía cuestionar su propia existencia. Se sintió impulsado a ayudarla de alguna manera, a ofrecerle algo más que monedas. ¿Te gustaría salir a tomar algo?, preguntó de repente, sintiendo que era una locura, pero a la vez, irresistible. Clara lo miró con sorpresa, parpadeando lentamente como si estuviera procesando la oferta. No sé, dijo ella, dudando. No estoy acostumbrada a salir con gente como tú. No tienes que preocuparte por eso. Solo quiero conocerte más, insistió Jake, sintiendo que había algo especial en ella. Clara se mordió el labio, evaluando sus opciones. Por un lado, su instinto de supervivencia le decía que era peligroso. Pero por otro, el deseo de escapar de su rutina y experimentar algo diferente era tentador. Está bien. Una copa no hará daño, finalmente aceptó, sonriendo ligeramente. Jake sintió una oleada de alegría al escuchar su respuesta. Era un riesgo, pero sentía que podía confiar en ella, aunque apenas se conocían. Se levantaron del banco y comenzaron a caminar juntos, alejándose del parque y adentrándose en una noche que prometía ser inolvidable. A medida que avanzaban, Jake se dio cuenta de que, quizás, esa conexión inesperada podría ser la chispa que necesitaba para encender su vida. Clara y Jake se encontraban en un momento de intimidad que desbordaba una mezcla de emociones. La habitación estaba iluminada suavemente, las sombras danzaban en las paredes, y el sonido de la ciudad se filtraba a través de la ventana entreabierta. Habían compartido varias citas desde aquella primera noche en el parque, y la atracción que sentían el uno por el otro había evolucionado a algo más profundo, más complicado. Jake la miraba con atención, admirando cada detalle de su rostro. Clara, con su cabello desordenado y su piel bronceada por el sol, parecía un reflejo de todo lo que él había dejado atrás, un recordatorio de que la vida no siempre se trataba de lujos y ostentación. Sin embargo, la preocupación nublaba su mente. ¿Qué pasaría después de esta noche? ¿Realmente estaba listo para abrir su corazón a alguien de un mundo tan diferente al suyo? Clara, dijo Jake, rompiendo el silencio que los envolvía, ¿alguna vez has pensado en lo que pasará después de esto? Ella lo miró, sorprendida por la pregunta. Estaba acostumbrada a vivir el momento, a no pensar en el futuro, pero la intensidad de su conexión con Jake hacía que todo se volviera más complejo. No, Jake. Solo estoy tratando de disfrutar de lo que tenemos ahora. No sé si mañana existirán oportunidades como esta. Su voz era suave, pero había una firmeza que no podía ocultar. Jake se acercó, tomando su mano entre las suyas. Entiendo. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase. Clara sintió un nudo en el estómago. La promesa de Jake era como un bálsamo para sus heridas, pero también traía consigo el miedo a la vulnerabilidad. ¿Era realmente posible construir algo duradero con un hombre que pertenecía a un mundo que ella no podía imaginar? La noche avanzó entre risas y susurros, sus cuerpos se movían al unísono en una danza que era tanto física como emocional. Pero a medida que la intimidad crecía, también lo hacía la angustia en el pecho de Jake.
Sabía que el futuro que quería construir con Clara podría no ser tan simple. El abismo entre sus mundos era profundo, y la posibilidad de que ella se sintiera fuera de lugar siempre lo acechaba. Al amanecer, con la luz del sol filtrándose en la habitación, Clara se despertó y miró a Jake. Su rostro estaba sereno, y por un momento, todo parecía perfecto. Pero cuando sus ojos se encontraron, un destello de preocupación cruzó el rostro de ella. Jake, comenzó Clara, su voz temblando, no quiero que pienses que esto fue solo un capricho. Esta noche significó mucho para mí. Jake se sentó, pasando la mano por su cabello despeinado. No lo pienso, Clara. Pero, sus palabras se detuvieron, como si temiera que el simple acto de hablar rompiera la magia que los envolvía. ¿Pero, qué? Preguntó ella, sintiendo que un abismo se abría entre ellos. Pero tengo miedo. Miedo a que esto no funcione. A que volvamos a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Jake tenía razón, pero no quería pensar en eso. No todavía. Podemos descubrirlo juntos, dijo, intentando tranquilizarse y a él. No tengo un plan, y quizás tú tampoco, pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. Jake sonrió, pero la preocupación aún brillaba en sus ojos. Quiero intentar, Clara. Quiero ayudarte, pero no sé cómo. Los días siguientes fueron un torbellino. Jake intentaba sumergirse en el mundo de Clara, salir de su zona de confort, pero la realidad era que lo que ella vivía era un constante recordatorio de su propia fortuna. Clara, por su parte, se sentía atrapada entre su vida de antes y la nueva esperanza que Jake había traído a su existencia. La pobreza era un monstruo que no podía ignorar, y cada vez que miraba a Jake, se preguntaba si él podría realmente entender lo que significaba vivir en la calle, luchar por cada centavo y temer por su seguridad. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde se conocieron, Clara decidió abrirse. Jake, quiero contarte sobre mi vida. No quiero que pienses que soy solo una chica de la calle. Hay más en mí que eso. Jake la miró, interesado. Quiero saberlo todo, Clara. Por favor, cuéntame. Ella respiró hondo, recordando los momentos difíciles que había enfrentado. Crecí en una familia muy pobre. Mis padres trabajaban duro, pero nunca fue suficiente. Cuando ellos murieron, me quedé sola. No sabía a dónde ir ni a quién recurrir. La calle se volvió mi hogar. Una lágrima escapó de su ojo y rápidamente la limpió, sintiéndose vulnerable. Jake sintió una punzada en el corazón. Lo siento tanto, Clara. No puedo imaginar lo que has pasado. No quiero que me veas con pena. He aprendido a sobrevivir, pero nunca pensé que alguien como tú se fijaría en mí. No quiero ser una carga para ti, Jake. Nunca podría ser una carga. Su voz era firme. Quiero ayudarte a salir de esto, a que tengas un futuro mejor. El silencio se instaló entre ellos, y Clara sintió el peso de sus palabras. ¿Era realmente posible que Jake, con toda su riqueza y privilegio, quisiera ayudarla sin segundas intenciones? Pero, en el fondo, algo la decía que su amor era genuino. Sin embargo, el destino les tenía una sorpresa. Una semana después de esa conversación, Clara comenzó a notar que se sentía diferente. Las náuseas matutinas la sorprendieron al despertar, y cada vez que intentaba comer, la comida parecía no tener sabor. Fue en un momento de incertidumbre, mientras miraba por la ventana de su pequeño refugio, que se dio cuenta de lo que significaba, estaba embarazada. El miedo la invadió. ¿Cómo le diría a Jake? ¿Qué pensaría él? No quería cargarlo con este secreto, pero al mismo tiempo, sabía que no podía ocultarle la verdad para siempre. La idea de perderlo la aterraba, pero la incertidumbre de su futuro como madre la mantenía despierta por las noches. Con el corazón acelerado, Clara decidió que necesitaba tiempo para pensar. Se encerró en sí misma, evitando las llamadas y mensajes de Jake. Él, confundido por su repentina distancia, trató de contactarla repetidamente, pero ella no podía soportar la idea de hablar con él, de verlo y tener que ocultar su secreto. Una noche,
mientras se sentaba en un banco del parque, Clara sintió que las lágrimas caían sin control. La vida que había llevado era dura, pero esta nueva realidad la abrumaba. ¿Qué haría si Jake no la quería cerca después de enterarse? La soledad la envolvía, y el miedo al futuro se convertía en un compañero constante. Mientras tanto, Jake sentía que algo no estaba bien. La ausencia de Clara lo afectaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. La búsqueda de respuestas lo llevó a recorrer las calles donde solía encontrarla, preguntándose si había hecho algo mal o si había sido demasiado insistente en su deseo de ayudarla. Finalmente, en una fría noche de otoño, decidió que no podía esperar más. Se dirigió al parque, con la esperanza de que ella estuviera allí. La encontró sentada en su banco favorito, con la mirada perdida en el horizonte. Al verla, su corazón se llenó de alivio y preocupación a la vez. «Clara», dijo, acercándose lentamente. «Te he estado buscando». Ella levantó la vista, y sus ojos se encontraron. En ese instante, Jake pudo ver el miedo reflejado en su mirada. «Lo siento, no he querido alejarme. Solo, necesitaba tiempo». «¿Para qué?», preguntó él, sintiéndose cada vez más inquieto. Clara bajó la mirada, sintiendo el nudo en su garganta. «No sé cómo decirte esto». «Dímelo». «Estoy aquí para ti, pase lo que pase». Las palabras quedaron atrapadas en su pecho. Clara sabía que debía hablar, que debía ser honesta, pero el miedo la mantenía en silencio. Sin embargo, en ese momento, el amor que sentía por Jake la impulsó a abrirse. «Jake, estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jake sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Clara resonaban en su mente, y la realidad de la situación lo golpeó con fuerza. Clara lo observaba, notando la mezcla de sorpresa y preocupación en su rostro. «¿Qué haremos?», preguntó Jake, su voz temblando ligeramente. «No lo sé. No quiero que esto cambie tu vida, Jake». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «No quiero ser una carga». Jake tomó su mano, sintiendo el calor de su piel. «Nunca serías una carga para mí. Esto es un regalo, Clara». Su voz se llenó de determinación. «Quiero ser parte de la vida de este bebé. Quiero que estemos». Jake Thompson se encontraba en su elegante apartamento en el Upper East Side, la vista de la ciudad iluminada ante él. Sin embargo, su mente estaba lejos de las luces brillantes y la vida de lujo que siempre había conocido. Ahora, el eco de la noticia que acababa de recibir resonaba en su cabeza: Clara estaba embarazada. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y determinación llenaba su ser. Había tenido una vida marcada por el éxito, pero nunca había enfrentado un desafío como este. Mientras miraba por la ventana, pensaba en Clara. La había conocido en circunstancias que parecían sacadas de una novela, y ese encuentro había encendido algo en su interior que nunca había imaginado. La forma en que se había reído, la tristeza en sus ojos, su espíritu indomable, todo eso lo había atrapado de una manera que no podía explicar. Ahora, con el peso de la paternidad inminente sobre sus hombros, sabía que tenía que actuar. «Debo hablar con ella», murmuró para sí mismo, sintiendo la urgencia de esclarecer la situación. No podía dejar que el miedo de Clara la separara de él. Después de todo, ella era la mujer que lo había hecho sentir vivo, que le había mostrado una perspectiva diferente de la vida. Al día siguiente, Jake se dirigió al parque, el lugar donde todo había comenzado. Caminaba con determinación, sintiendo cómo la brisa fresca le acariciaba el rostro, como si le diera fuerzas. Sin embargo, al llegar, su corazón se hundió al ver que Clara no estaba allí. Se sintió frustrado, pero no iba a rendirse. Tenía que encontrarla. Preguntó a algunos de los mendigos del parque si la habían visto, pero nadie parecía tener noticias de ella. Después de varias horas de búsqueda, finalmente encontró a un viejo conocido de Clara, un hombre que solía compartir el suelo del parque con ella. Se llamaba Ramón, un hombre de espíritu amable pero marcado por la vida dura que había llevado. «¿Has visto a Clara?», preguntó Jake, intentando ocultar la desesperación en su voz. Ramón lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza.
Tú eres el tipo de los trajes caros, ¿verdad? El que la llevó a cenar la otra noche. Jaque asintió, sintiéndose incómodo bajo la mirada del hombre. Sí, soy yo. Solo quiero saber cómo está. Necesito encontrarla. Ella ha estado un poco perdida, amigo. No le gusta que la busquen cuando siente que está a punto de perder el control, dijo Ramón, su voz grave y reflexiva. Te diré algo, si realmente te importa, dale espacio. Ella tiene sus propios demonios que enfrentar. Pero yo quiero ayudarla, insistió Jaque, sintiendo como la frustración crecía dentro de él. No puedo simplemente quedarme de brazos cruzados. Ramón suspiró y miró hacia el suelo. A veces, ayudar no significa estar presente. A veces, significa dejar a la persona encontrar su camino. Pero si realmente quieres ayudarla, deberías demostrarle que estás dispuesto a quedarte, sin importar lo que pase. Jaque sintió que esas palabras lo atravesaban. No sé cómo hacer eso, admitió, sintiendo una vulnerabilidad que no le era habitual. No sé cómo lidiar con esto. Ramón lo miró a los ojos. Lo primero que debes hacer es ser honesto. Si la amas, díselo. Pero también, dale espacio para que ella se sienta segura. La vida en la calle no es fácil, y Clara necesita saber que puede confiar en ti. Con esas palabras resonando en su mente, Jaque se despidió de Ramón y decidió regresar a su apartamento. Estaba claro que no podía forzar a Clara a que se acercara, pero tampoco podía permanecer inactivo. Tendría que encontrar una manera de demostrarle que su amor era sincero. Esa noche, Jaque se sentó en su estudio, rodeado de documentos y planes de negocios que solían ser su única preocupación. Pero ahora, la imagen de Clara ocupaba su mente. Mientras escribía, comenzó a dejar fluir sus pensamientos en una carta. Quería que Clara supiera lo que sentía, que estaba dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario para estar a su lado. Querida Clara, comenzó, sé que las cosas han cambiado drásticamente entre nosotros. No puedo imaginar lo que debes estar sintiendo ahora, y lamento si te he abrumado con mis sentimientos. Solo quiero que sepas que estoy aquí, listo para enfrentar lo que venga. No tienes que pasar por esto sola. Jaque se detuvo un momento, sintiendo una punzada de tristeza. Eres una mujer increíble, y tu fuerza me inspira más de lo que puedo decir. Estoy comprometido a ayudarte, a entenderte y a apoyarte. Quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que te sientas segura. A medida que escribía, sus palabras se volvían más sinceras. Por favor, Clara, no te alejes de mí. Si necesitas tiempo, lo entenderé, pero quiero que sepas que estoy aquí, y quiero formar parte de tu vida. Estoy listo para luchar por nosotros y por nuestro futuro. Finalmente, firmó la carta y decidió que al día siguiente la dejaría en el parque, esperando que ella la encontrara. Aunque sabía que podría no ser suficiente, sentía que era un primer paso necesario. Jaque se fue a dormir con la esperanza de que, con el tiempo, Clara pudiera abrirse y dejarlo entrar en su vida. A la mañana siguiente, Jaque regresó al parque, el corazón latiendo con fuerza. Colocó la carta en un rincón donde sabía que Clara la encontraría y se sentó en un banco, esperando. Cada minuto que pasaba era una eternidad. Se preguntaba si Clara leería sus palabras y qué pensaría de ellas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio a Clara aparecer a lo lejos. Su corazón dio un vuelco. Ella se veía diferente, con una expresión de preocupación en su rostro. Jaque se puso de pie, sintiendo que su pulso aumentaba. Clara, llamó, tratando de mantener la voz firme. Ella se detuvo, mirándolo con sorpresa. Hola, Jaque. ¿Pudiste leer la carta?, preguntó, sintiendo cómo la tensión llenaba el aire. Clara asintió lentamente, pero no dijo nada. ¿Qué piensas? Jaque se acercó un poco más, intentando leer su expresión. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. No tienes que enfrentar esto sola. Es complicado, Jaque, respondió Clara, su voz temblorosa. No sé si puedo permitirte entrar en mi vida. He vivido tantas cosas, no quiero que te lastimes. Jaque dio un paso hacia ella, sintiendo que cada palabra era crucial.
No tengo miedo de lo que pueda pasar. Estoy dispuesto a enfrentar tus demonios contigo. Solo necesito que confíes en mí. Clara lo miró a los ojos, y por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. No sé si puedo hacer eso. He sido lastimada antes, y no quiero que me lastimen de nuevo. Te prometo que no lo haré, dijo Jake, su voz llena de sinceridad. Solo quiero que me dejes ser parte de tu vida. Ofréceme una oportunidad para demostrarte que esto puede funcionar. Clara se quedó en silencio, su mirada perdida en el horizonte. Jake sintió que el tiempo se detenía, cada segundo era una eternidad. La vulnerabilidad de ambos era palpable, y la conexión entre ellos seguía siendo intensa. Es difícil para mí, Jake. No sé si puedo manejar esto, finalmente dijo Clara, su voz apenas un susurro. Lo sé, respondió él, y estoy aquí, listo para apoyarte en cada paso del camino. Si necesitas tiempo, tómalo. Pero no quiero que te alejes de mí. Clara respiró hondo, y por un momento, Jake pensó que iba a ceder. Pero, en lugar de eso, ella se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Necesito pensar, murmuró, y Jake sintió como su corazón se rompía al ver que se alejaba. Mientras Clara se perdía entre la multitud, Jake sintió una mezcla de frustración y desesperación. Sabía que no podía rendirse, que tenía que encontrar la manera de demostrarle a Clara que su amor era real y que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Pero, en ese momento, todo lo que podía hacer era esperar y confiar en que ella eventualmente encontraría el camino de regreso a él. Clara se encontraba en la penumbra de un elegante salón de eventos, observando desde una esquina cómo Jake conversaba animadamente con un grupo de personas. La música suave y los murmullos de la multitud creaban una atmósfera casi mágica, pero para ella, todo se sentía extraño y distante. Había decidido infiltrarse en el mundo de Jake, pero la realidad era que se sentía como un pez fuera del agua. Unos días después de su última conversación, Clara había tomado la decisión de seguirlo, no solo por curiosidad, sino también por la necesidad de entender la vida que él llevaba. La primera vez que lo vio en una gala, había sido en un evento benéfico, donde él brillaba como una estrella. Desde entonces, había asistido a varias reuniones y eventos, cada uno más deslumbrante que el anterior. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Clara se daba cuenta de que la vida de Jake era un laberinto de competencia, envidia y superficialidad. El vestido que Clara llevaba era una mezcla de lo que había encontrado en una tienda de segunda mano. Se sentía incómoda, como si cada mirada sobre ella fuera un recordatorio de su propia condición. Sin embargo, no podía evitar sentirse fascinada por el mundo que la rodeaba. Observó a los hombres y mujeres bien vestidos, intercambiando sonrisas y promesas. ¿Es esto realmente lo que quiero?, pensó, sintiéndose un poco perdida. En un rincón, Clara vio a un grupo de hombres discutiendo acaloradamente sobre negocios. La competencia está feroz este año, decía uno de ellos, ajustándose la corbata. Si no estamos a la altura, podríamos perderlo todo. Las palabras resonaron en su mente. Clara sabía que Jake estaba bajo presión, pero nunca había imaginado que su mundo estaba tan lleno de tensiones y rivalidades. Mientras tanto, Jake, ajeno a los pensamientos de Clara, se sentía inquieto. Había notado su ausencia y el eco de su risa aún resonaba en su mente. ¿Dónde estás, Clara?, murmuró para sí mismo, sintiendo una mezcla de preocupación y deseo. Sabía que su relación era complicada, pero la idea de perderla lo aterraba. En ese momento, decidió que debía encontrarla. Finalmente, Clara lo vio acercarse. Su corazón dio un vuelco y, a pesar de su ansiedad, no pudo evitar sonreír. Jake se detuvo frente a ella, su mirada intensa atravesando la multitud. Clara, dijo, su voz un susurro, mientras tomaba su mano con delicadeza. No esperaba verte aquí. Quería entender tu mundo, respondió ella, sintiendo que cada palabra era un desafío. No sabía que la vida aquí era tan complicada. Complicada es una forma de decirlo, Jake admitió, mirándola a los ojos. Pero también tiene sus momentos de felicidad, ¿y tú, cómo te sientes aquí? No estoy segura, Clara dijo, sintiendo que la conversación se tornaba más profunda.
Todo esto es un poco abrumador. A veces me pregunto si realmente encajo. Jake frunció el ceño. No tienes que encajar en nada. Solo sé tú misma. La sinceridad en sus palabras penetró en el corazón de Clara. Era la primera vez que alguien le decía eso, y le gustaba. Sin embargo, mientras Jake la guiaba por la sala, Clara no podía sacudirse la sensación de ser una intrusa. En un momento, vio a un grupo de mujeres que la miraban con desdén. ¿Quién es esa?, una de ellas preguntó en voz baja. Clara sintió que la sangre se le subía a la cara. No importa, le dijo Jake, notando su incomodidad. Ellas no saben nada de ti. A medida que la noche avanzaba, Clara se sintió atrapada entre dos mundos. Uno, el de Jake, lleno de glamour y superficialidad, y el otro, el suyo, donde la lucha por la supervivencia era constante. Se dio cuenta de que, a pesar de la atracción que sentía por Jake, había un abismo entre ellos que no podía ignorar. Al final del evento, mientras Jake la acompañaba a la salida, Clara decidió que era el momento de ser honesta. Jake, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo, su voz temblorosa. Claro, ¿de qué se trata?, preguntó él, preocupado. Es sobre nosotros, comenzó Clara, sintiéndose vulnerable. No sé si estoy lista para esto. Tu vida es tan diferente a la mía, y a veces me asusta. Jake la miró fijamente, y Clara vio una chispa de frustración en sus ojos. ¿Te asusta nuestra relación? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no sabía cómo explicarlo, Clara respondió, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba más. No quiero ser un error en tu vida. Clara, no eres un error. Eres especial para mí, dijo Jake, su voz firme aunque suave. Quiero que seas parte de mi vida, no solo un capítulo pasajero. Clara sintió su corazón latir con fuerza. ¿De verdad lo sientes así? Sí, respondió Jake, acercándose un poco más. Pero me doy cuenta de que no he sido claro contigo. Quiero ser parte de la vida del bebé. Las palabras quedaron flotando en el aire. Clara se quedó paralizada. ¿Qué? ¿Cómo sabes? Lo supe, Jake interrumpió, su mirada penetrante. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. No importa lo que pase, quiero enfrentar esto juntos. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Clara. Tengo miedo, Jake. No sé si estoy lista para ser madre. Y no sé si puedo permitirte entrar en esta parte de mi vida. Es normal tener miedo, Jake dijo, sus ojos suaves. Pero no tienes que hacerlo sola. Estoy aquí, y quiero estar a tu lado. Solo quiero entender lo que sientes. Mi vida ha sido un caos, Clara admitió, sintiéndose cada vez más expuesta. No sé cómo ser la persona que necesitas, o la madre que este bebé merece. Te prometo que no estoy buscando la perfección. Solo quiero ser parte de esto, Jake insistió. Quiero que construyamos algo juntos. Un futuro. Clara se sintió abrumada por la sinceridad de sus palabras. ¿Qué futuro podemos construir si nuestras vidas son tan diferentes? Las diferencias pueden unirnos, Jake dijo con convicción. Lo que importa es cómo enfrentemos lo que viene. Estoy dispuesto a aprender y crecer contigo. La intensidad de su mirada hizo que Clara sintiera una mezcla de esperanza y miedo. Nunca pensé que podría haber alguien así en mi vida, murmuró. Jake sonrió suavemente. Y yo nunca pensé que encontraría a alguien como tú. Pero aquí estamos, ¿podemos intentar esto juntos? Clara respiró hondo, sintiendo que una parte de ella se abría por primera vez. Sí, dijo finalmente, su voz llena de determinación. Vamos a intentarlo. Mientras se abrazaban, Clara sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. Aunque el futuro se presentaba incierto y lleno de desafíos, había una chispa de esperanza que iluminaba su camino. Sin embargo, en su mente, todavía había preguntas sin respuesta y sombras del pasado que amenazaban con desdibujar esa luz. Clara caminaba por las calles de Nueva York, el frío de la noche calando hasta los huesos. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, pero en su interior solo había oscuridad.
Había tomado la decisión de alejarse de Jake, el misterioso millonario que había entrado en su vida como un torbellino. Las revelaciones sobre su familia y el oscuro secreto que vinculaba sus vidas la atormentaban. Sentía que su pasado la atrapaba, mientras que el futuro con Jake parecía cada vez más inalcanzable. Mientras tanto, Jake se encontraba en su lujosa oficina, revisando informes y proyecciones de negocios, pero su mente estaba lejos de las cifras y las ganancias. Se sentía inquieto, una sensación que había crecido desde que Clara había comenzado a distanciarse de él. La imagen de su rostro, la tristeza en sus ojos y la angustia que había expresado en su última conversación no le dejaban en paz. Decidió que tenía que buscarla, que debía encontrar una manera de hacerla entender que su amor no era una carga, sino un refugio. Un día, después de una semana de no saber nada de ella, Jake finalmente se armó de valor y salió a buscarla. Caminó por las calles que tantas veces había ignorado, donde las sombras se alargaban y la vida parecía detenerse en el instante. Preguntó a algunas personas que conocía del entorno de Clara, pero nadie parecía tener información. La desesperación comenzó a invadirlo. ¿Dónde estás, Clara?, murmuró para sí mismo, mientras se sentaba en un banco en el parque donde la había conocido. El lugar le traía recuerdos de risas, de miradas cómplices y de una conexión que no podía olvidar. En uno de esos momentos de introspección, su teléfono sonó. Era su madre, y aunque normalmente no le agradaba recibir sus llamadas, esta vez sintió que podía ser importante. Contestó, intentando ocultar su desasosiego. «Hola, mamá», dijo, tratando de sonar animado. «Jake, querido, ¿todo bien? He estado preocupada por ti. Te noto distante». La voz de su madre era suave, pero había una firmeza que siempre lo hacía sentir como un niño atrapado en un rincón. «Estoy bien. Solo un poco ocupado. Te vi en la gala la semana pasada. La gente hablaba de ti, y me alegra que estés haciendo negocios exitosos, pero no tienes que dejar que eso te consuma. La vida no es solo trabajo y dinero». «Lo sé, mamá». Jake suspiró, sintiendo que la conversación se tornaba incómoda. «¿De qué se trata esto?» «He estado pensando en nuestra familia. En nuestra historia. A veces, los secretos del pasado regresan para atormentarnos, y creo que deberías estar preparado para lo que pueda venir». Jake frunció el ceño, sintiendo que las palabras de su madre estaban llenas de un significado oculto. Ahí estaba, nuevamente, su familia. La misma familia que había intentado mantener en silencio todos los aspectos oscuros de su historia. «¿Te refieres a la pobreza de Clara?», preguntó, sintiendo como la incomodidad se apoderaba de él. «No quiero que te involucres más de lo necesario, Jake. Debes recordar de dónde venimos. La gente a la que ayudas a veces no tiene buenas intenciones». «Mamá, no estoy hablando de ayudar a la gente por un capricho. Estoy hablando de amor». La frustración en su voz era palpable. «Clara es diferente. Me importa. Quiero saber más sobre ella, su vida. Cuidado con lo que deseas, hijo. A veces, el amor viene acompañado de un precio que no estás dispuesto a pagar». La conversación terminó abruptamente, dejando a Jake con una sensación de inquietud. Miró a su alrededor, las luces de la ciudad parpadeaban como si quisieran advertirle de algo. Tenía que encontrar a Clara, tenía que averiguar si realmente los secretos de su familia podrían afectar su relación. Al día siguiente, mientras se adentraba en un nuevo día de trabajo, Jake decidió hacer una investigación sobre la familia de Clara. Se sentó en su oficina, rodeado de documentos y gráficos, y comenzó a buscar información. Cuanto más leía, más se daba cuenta de la complejidad de la situación. El pasado de su familia estaba entrelazado con el sistema que mantenía a muchas personas en la pobreza, y eso incluía a Clara. Era un ciclo vicioso que había comenzado hace décadas y que aún tenía repercusiones en el presente. «No puede ser», murmuró, mientras leía un artículo sobre una antigua propiedad familiar que había sido parte de un desarrollo que desplazó a muchas personas de su hogar. Clara, con toda su historia, representaba una parte de ese pasado del que él había intentado alejarse.
En un intento de aclarar su mente, se dirigió hacia un café cercano, donde se sentó con un café humeante frente a él. Las imágenes de Clara llenaban su mente, su risa, su tristeza, su fuerza. Tenía que encontrarla y hablar con ella. Era la única forma de aclarar las cosas. Mientras tanto, Clara había estado lidiando con sus propios sentimientos. Se había refugiado en un pequeño refugio que había encontrado, donde la gente era amable y comprensiva, pero eso no llenaba el vacío que Jake había dejado en su vida. Se sentía perdida, atrapada entre dos mundos que no parecían encajar. En las noches, cuando la ciudad se iluminaba, sus pensamientos regresaban a Jake, a la forma en que la había mirado, a cómo había prometido ayudarla. Una tarde, mientras caminaba por las calles, vio a un grupo de gente reunida. Se acercó, intrigada. Era un evento de caridad organizado por la familia de Jake. La noticia la golpeó como un balde de agua fría. Sabía que Jake estaría allí, rodeado de personas que lo admiraban. La idea de enfrentarlo la paralizó. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntó en voz baja, sintiendo que la ansiedad la invadía. Pero, a pesar de su incertidumbre, una parte de ella quería verlo. Necesitaba saber si sus sentimientos eran compartidos, si había una posibilidad de que pudieran encontrar un camino juntos. Decidió quedarse un poco más, oculta entre la multitud. Lo vio hablar con otras personas, sonriendo, brindando su apoyo. Pero al mismo tiempo, no podía evitar notar cómo su madre estaba a su lado, con una mirada de aprobación que la incomodaba. Clara se sintió como un intruso, una sombra en el mundo brillante de Jake. Finalmente, cuando Jake se apartó del grupo para tomar un respiro, Clara sintió que era el momento. Se acercó, su corazón latía con fuerza en su pecho. Jake, al verla, se quedó paralizado. Clara, susurró, como si su nombre fuera una oración. Bola, Jake. La voz de Clara temblaba, pero se esforzó por mantener la calma. No sabía que estarías aquí. No, yo tampoco. Pero, no puedo dejar de pensar en ti. El silencio entre ellos se volvió pesado, lleno de palabras no dichas. Clara se sintió vulnerable, expuesta. Jake dio un paso hacia ella. Necesito que sepas que estoy aquí para ti. Quiero ayudarte, no solo por el bebé, sino porque me importas. Pero, ¿a qué costo? Clara lo interrumpió, sus ojos ardían de emoción. No quiero ser un proyecto. No quiero que me ayudes porque sientes lástima por mí o porque hay un bebé de por medio. No es así, Clara. Nunca ha sido así. Jake la miraba intensamente, sus ojos llenos de sinceridad. Sé que mi familia tiene un pasado oscuro, y eso me está atormentando. Pero quiero enfrentar esto contigo. Te necesito en mi vida. Clara sintió una punzada en el corazón. Las palabras de Jake resonaban en su mente, pero el temor la mantenía alejada. Sabía que había algo más grande en juego, que los secretos y las sombras del pasado amenazaban con arruinar cualquier cosa hermosa que pudieran construir juntos. Sin embargo, en ese momento, una decisión se formó en su mente, debía enfrentar sus miedos y abrirse a la posibilidad de un futuro juntos. Jake, no sé si estoy lista para esto. Hay demasiado en juego. Lo sé, pero creo que juntos podemos enfrentarlo. Jake extendió la mano hacia ella, un gesto simple pero poderoso. Déjame demostrarte que podemos superar esto, que el amor puede ser más fuerte que cualquier secreto. Clara miró su mano, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. En ese momento, comprendió que el verdadero desafío no era el pasado, sino tener el valor de construir un futuro. Con un suspiro profundo, tomó su mano, y mientras sus dedos se entrelazaban, supo que estaba lista para enfrentar lo que viniera, siempre y cuando estuvieran juntos. Jake Thompson sintió que su corazón latía con fuerza mientras recorría las calles de Nueva York. La noche era oscura, pero las luces de la ciudad brillaban con una intensidad casi hipnótica. Había pasado semanas buscando a Clara, después de su secuestro, y ahora, tras haber utilizado todos sus contactos y recursos, finalmente había logrado dar con su paradero. Se detuvo frente a un edificio antiguo, de ladrillos desgastados,
donde había recibido un aviso de que podría encontrarla. La adrenalina corría por sus venas, mezclándose con una profunda ansiedad. Su mente estaba en un torbellino, pensando en lo que había sucedido y en lo que aún estaba por venir. Con determinación, Jake empujó la puerta y entró. El ambiente era sombrío, con un aire pesado que parecía presagiar un enfrentamiento inminente. Avanzó por un largo pasillo, sus pasos resonando en el silencio. Al final del pasillo, vio una puerta entreabierta y escuchó voces. Se acercó sigilosamente, conteniendo la respiración. Al asomarse, su corazón se detuvo. Allí estaba Clara, atada a una silla, con su rostro pálido pero desafiante. Frente a ella, una figura conocida, su madre, Ellen Thompson, que se había convertido en la antagonista en esta historia de amor y desamor. ¿Por qué, madre, por qué harías esto?, preguntó Jake, su voz resonando con incredulidad y furia. Ellen se volvió hacia él, una sonrisa amarga en sus labios. Jake, siempre has sido un tonto. Esta mujer es solo un obstáculo en tu camino. No pertenece a tu mundo, respondió Ellen con desdén, cruzando los brazos con arrogancia. Ella es la mujer que amo. Y no permitiré que la lastimes más, dijo Jake, acercándose más a Clara. Su mirada se encontró con la de ella, y en ese instante, todo el miedo y la incertidumbre se disiparon. Clara, a pesar de su situación, le sonrió con una fuerza que lo llenó de esperanza. Jake, no dejes que ella te manipule. Eres mejor que esto, dijo Clara, con voz firme. Aunque estaba aterrorizada, su espíritu indomable brillaba a través de sus palabras. Cállate, gritó Ellen, furiosa. No puedes dejar que alguien como ella te arruine. ¿No ves que es solo una ladrona que quiere aprovecharse de ti? Con una respiración profunda, Jake enfrentó a su madre. No, madre. Eres tú quien no ve. Clara es más fuerte de lo que piensas. Ella ha luchado toda su vida, y yo no voy a permitir que tú la destruyas. Ella tiene un futuro, y voy a luchar por ella. Por nosotros. El aire en la habitación se volvió denso con la tensión acumulada. Ellen lanzó una mirada fulminante a Clara, que mantuvo su mirada desafiante. Eres una deshonra, Clara, ¿crees que puedes estar con mi hijo? No encajas en su mundo, y lo sabes. Solo eres una carga. Clara, con una voz que resonaba con poder, respondió, no necesito encajar en tu mundo. He vivido en la calle y he sobrevivido. No estoy aquí para robarle nada a Jake. Estoy aquí porque lo amo, y eso es más que suficiente. Jake sintió una mezcla de orgullo y rabia hacia su madre. Eres una mujer amargada, madre. Has causado suficiente daño. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. En ese momento, el sonido de sirenas resonó en la distancia, acercándose rápidamente. La policía había sido alertada, y no pasaría mucho tiempo antes de que llegaran. Ellen, al darse cuenta de que su tiempo se estaba agotando, se volvió a Clara, su rostro lleno de odio. No terminaré contigo, Clara. Esto no ha acabado. Lo ha hecho, madre. No volverás a hacerle daño a nadie más, respondió Jake, acercándose a Clara y desatando las cuerdas que la mantenían cautiva. Mientras lo hacía, sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. Clara lo miraba con gratitud y amor. Vamos, tenemos que salir de aquí, dijo Jake, tomando la mano de Clara. Juntos, comenzaron a caminar hacia la puerta, pero Ellen les bloqueó el camino. No permitiré que te la lleves, gritó, en un último intento desesperado por retener a su hijo. Jake, sintiendo una mezcla de compasión y desdén por su madre, la miró fijamente. No puedes controlar mi vida, madre. He tomado mi decisión. Clara es parte de mi vida ahora, y no voy a permitir que tú la lastimes más. Las sirenas se acercaban, y Jake sabía que no había tiempo que perder. Empujó a su madre a un lado, y ambos salieron corriendo del edificio hacia la calle. Una vez afuera, la luz de los faros de la policía iluminó la escena y Jake sintió un alivio momentáneo. Habían escapado, pero la batalla aún no había terminado. ¿Estás bien?, preguntó Jake, mirando a Clara, que respiraba con dificultad. Sí,
Estoy bien. Gracias a ti, respondió ella, con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerte por esto. No tienes que agradecerme. Te prometí que estaría a tu lado, y lo haré sin importar lo que pase, dijo Jake, sintiendo un profundo deseo de protegerla. La policía llegó y, después de escuchar brevemente lo que había sucedido, arrestaron a Ellen. Jake observó con una mezcla de tristeza y alivio mientras su madre era llevada lejos. Sabía que había hecho lo correcto, pero el dolor de perder a su madre lo abrumaba. Sin embargo, al mirar a Clara, entendió que había ganado algo mucho más valioso. Vamos a casa, dijo Jake, tomando la mano de Clara en la suya. No quiero que estés sola nunca más. Mientras caminaban juntos por las calles iluminadas de Nueva York, Jake sintió una nueva esperanza. Había enfrentado su pasado y había decidido construir un futuro con Clara, no solo como pareja, sino como un equipo inquebrantable. Ambos sabían que los desafíos no habían terminado, pero juntos podían enfrentar cualquier cosa. La fuerza que Clara había mostrado en su momento de crisis le había enseñado a Jake el verdadero significado de la valentía y el amor. Sabes, no puedo creer que esto haya sucedido. Me siento como si hubiera estado viviendo en una pesadilla, dijo Clara, mirando a Jake con sinceridad. Lo sé. Pero ahora estamos juntos, y eso es lo que importa. Vamos a construir algo hermoso. Te prometo que haré todo lo posible para protegerte y apoyarte, respondió Jake, su voz llena de determinación. Clara sonrió, y en sus ojos brillaba una luz de esperanza. No sé qué nos depara el futuro, pero conociéndote, estoy segura de que será algo increíble. Jake se detuvo y la miró, sintiendo una oleada de amor y admiración. Sí, juntos podemos lograrlo. No importa cuán oscuros sean los tiempos, siempre habrá luz si estamos juntos. Mientras caminaban, la ciudad parecía vibrar a su alrededor. Las luces, los sonidos y la energía de Nueva York se mezclaban en un hermoso caos, reflejando la nueva vida que ambos estaban dispuestos a construir. El pasado era solo eso, pasado. Ahora, su historia comenzaba a escribirse, página por página, con amor, confianza y un futuro prometedor.